Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta transmisión con la cual iniciamos los temas correspondientes a nuestro bloque 3 y último de la materia Literatura 2. Y en esta ocasión, como les comenté en su momento, la materia que vamos a explorar, el género literario que nos corresponde analizar en esta ocasión es el del teatro. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido testigos o hemos escuchado en algún momento acerca de obras de teatro que son muy impactantes, que han sido del gusto del público. Pensemos, por ejemplo, en Romeo y Julieta, pensemos, por ejemplo, en un tranvía llamado Deseo, que son obras que a pesar del tiempo, a pesar de los lugares tan distintos de los que provienen, se mantienen en el gusto del público. Pero no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha planteado la pregunta acerca de dónde proviene el teatro, cuál es su origen, cuál fue el contexto en el que se crea. Y precisamente esta situación vamos a explicarla el día de hoy, de dónde surge lo que en Occidente nosotros consideramos como teatro, ¿sí? Y bueno, así como muchas de las disciplinas, de las artes que el día de hoy nosotros tenemos, la, el teatro, este género literario, surge también en Grecia. Y surge también en Grecia y la historia es bastante curiosa, lo vamos a explicar en unos minutos. La historia es bastante curiosa porque uno pensaría que el teatro como tal, todos sus orígenes tienen que ver con un ejercicio intelectual hecho por escritores, hecho por gente estudiada, hecho por gente que tenía ya un bagaje cultural amplio, y sin embargo los fundamentos, la parte, las bases pues del teatro no las vamos a encontrar para nada dentro de lo que es el mundo intelectual, sino que por el contrario, lo vamos a encontrar en ese espacio que muchas veces, incluso el día de hoy, nosotros consideramos que no es como que muy apropiado para todo esto, y eso es el campo, ¿no? En el campo nosotros vamos a encontrar el germen del teatro griego, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con esta explicación. Y bueno, uno de los géneros, de los subgéneros dramáticos con los que inicia propiamente el teatro es la tragedia griega. Vamos a explorar también un poco acerca de ello más adelante. Bueno, como les comentaba hace unos momentos, el origen del teatro griego lo vamos a encontrar en el campo. Los griegos jóvenes tenían, llegaron a ser una gran potencia militar, una gran potencia cultural, porque entre otras cosas, todo su poderío económico, su poderío militar e incluso la influencia intelectual que ejercen, pues tiene un origen, y ese origen me parece, o sea, desde un punto de vista muy personal, que todo esto no se hubiera podido lograr si el campo griego no hubiera sido lo suficientemente productivo como para brindarle a los, pues ahora sí que a la sociedad griega el sustento de la alimentación, porque a partir de eso es como empiezan a surgir las manifestaciones más elevadas del espíritu humano. Recordemos a Maslow. Abraham Maslow nos decía que para que el ser humano pudiera alcanzar los estadios o las etapas, los niveles más elevados a los que puede ser capaz de llegar, el ser humano lo primero que tiene que cubrir son sus necesidades básicas.
entendamos la comida, entendamos el sueño, entendamos las necesidades fisiológicas, incluso las necesidades de carácter sexual cuando uno ya es más consciente de ellas, ¿no? En ese sentido, me parece que la premisa sobre la cual parte la teoría de Maslow acerca de las necesidades, los diferentes tipos de necesidades que tiene el ser humano, también aplica aquí. Las sociedades antiguas, las civilizaciones antiguas, pensemos por ejemplo en Mesopotamia, llegaron a tener culturas muy avanzadas porque su necesidad de alimentación estaba ya perfectamente cubierta, ¿no? Pensemos insisto, en la zona de Mesopotamia, que son todas estas culturas que se desarrollaron en medio, ¿sí?, de lo que eran los ríos Tigris y Éufrates, y a partir de ello las civilizaciones, como tenían solventada su necesidad de alimentación, hubo sectores sociales que se pudieron dedicar a otras cosas, ¿no? Pensemos que también que esto, pues evidentemente todas las manifestaciones religiosas, artísticas, filosóficas y culturales no pueden provenir de una sociedad que todavía no ha garantizado el sustento mínimo de alimentación para poder salir adelante. Es en ese sentido que me parece que el mundo griego tiene una deuda muy grande con su campo en ese momento, porque el campo está produciendo perdón, los alimentos indispensables para mantener a toda una sociedad, para que varias de sus clases sociales, varias de las personas que viven dentro de esa sociedad pudieran dedicarse a otras cosas menos apremiantes que la alimentación, pero no por eso menos importantes. Es cuando empiezan a aparecer estas manifestaciones culturales. En el caso del mundo griego tenemos esta situación: el campo griego está produciendo lo suficiente como para mantener el sustento de la alimentación en esta sociedad, y por lo tanto empiezan a surgir manifestaciones artísticas, manifestaciones de pensamiento que, vamos a ver más adelante cómo todo esto se empieza a engarzar con la cuestión del teatro. Por de pronto me parece necesario ya entrar en materia. Sí, el campo es un espacio bastante importante para la civilización griega, pero ¿qué es lo que sucede dentro de este espacio, jóvenes? Dentro de este espacio que es el campo, pues obviamente nosotros comprendemos que el nivel de religiosidad del mundo griego es muy elevado, ¿no? Todos nosotros conocemos, sabemos, hemos estudiado en algún momento que el mundo griego era una sociedad politeísta, es decir, tenían cultos a muchos dioses, y a partir de ello nosotros podríamos pensar que es una sociedad pues temerosa de los dioses, es una sociedad, tendemos a pensar que el tipo de religiosidad que se experimentaba en otras culturas y en otras partes del mundo es muy parecido al que tenemos nosotros, donde tenemos una deidad a la que pues muchas veces se le tiene miedo y no el amor que se supone que deberíamos tenerle. Pero en el mundo griego esto es completamente diferente, ¿no? Los dioses griegos son antropomorfos, es decir, los dioses griegos tienen forma humana, ¿ok? Tienen forma humana, pero no únicamente en cuanto en el físico se refiere, sino sobre todo en la parte del espíritu, vamos a llamarle así. Toda la dimensión emocional, toda la dimensión de los sentimientos es algo que se comparte con los seres humanos. Es decir, los dioses griegos son capaces de experimentar la necesidad de vengarse, la necesidad de destruir, también la necesidad de amar, la necesidad de ser reconocidos. Los dioses griegos, por esta misma situación del poder infinito y de la inmortalidad, a veces dejan que esas pasiones, que esos
sentimientos que experimentan los dominen, y en ese sentido eso los convierte en dioses muy cercanos a lo que son los seres humanos, ¿no? Esta antropomorfización, perdón, de los dioses griegos los hace muy cercanos a los seres humanos. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la poesía de Safo de Lesbos, cómo la voz lírica que emana de muchos de esos poemas empiezan a establecer un diálogo directo con Afrodita, y Afrodita le contesta a Safo de Lesbos, a la voz lírica de sus poemas, diciéndole que la va a ayudar a conquistar a las personas. Pues esta súplica contestada por parte de los dioses la vamos a encontrar en toda la literatura del mundo griego. Pensemos, por ejemplo, perdón, pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea no serían las obras que nosotros conocemos si no fuera por la intervención de los dioses. En la Odisea, por ejemplo, cuando Ulises quiere ya llegar a su casa, pasan más de 10 años para que lo logre, porque hay dioses que lo ayudan, pero también hay otros dioses que le impiden el regreso a su casa, ¿no? Entonces, en esa medida, me parece que, bueno, y la Ilíada, el otro gran poema épico de la cultura griega, no podríamos entender las batallas que existen en Troya, ¿sí? En la ciudad sitiada, si no fuera por la intervención divina. Hay dioses que apoyan a los soldados de Troya, pero también hay dioses que apoyan a los griegos, que van a los aqueos, que van a invadir Troya para rescatar a la famosa Helena, ¿no? En fin, perdón. En fin, a lo que voy es que la religiosidad del mundo griego es algo que permea en todas las capas de la cultura de la Grecia de esa época, ¿no? Esto evidentemente no está rivalizado con el avance cultural o con el avance político, como sucederá muchos siglos después en la Edad Media, ¿no? Aquí la religiosidad es parte integral de la vida del mundo griego, y en ese sentido parece que los griegos tienen una división muy clara de dónde termina la cuestión religiosa y dónde empiezan las cuestiones de la vida política y de la vida social, ¿no? Bueno, tomando eso como base, podríamos decir que en la sociedad griega, esta misma situación de la religiosidad, pues no es la misma que se vive en las ciudades y la que se vive en el campo. Tomemos el polo del campo. El campo, pues necesariamente para poder subsistir necesita que el clima sea apropiado para que las cosechas puedan ser productivas y puedan no únicamente satisfacer las demandas de quienes producen, sino sobre todo de quienes en las ciudades consumen todos estos productos, todos estos alimentos, ¿no? Y bueno, pues es evidente que si Grecia era una sociedad religiosa, eso quiere decir que en el campo también se adoraban a los dioses. Obviamente dioses vinculados con la tierra, dioses vinculados con la fertilidad. Y hay uno en particular que es hay un culto bastante extendido a este dios del campo, y llama la atención porque no es uno de los dioses, vamos a llamar así, más populares, digamos, más conocidos del mundo griego. No es parte de los dioses, no es parte de los dioses del Olimpo, los que nosotros conocemos, sino que es un dios menor, y ese dios es Dionisio, o en Roma se le conocerá con el nombre de Baco, ¿no? Que es el dios del vino, que es el dios también en alguna manera es también dios de las cosechas.
Cuando habían buenas cosechas en el campo griego, se dirigían enormes festividades para agradecerle a este dios. Dionisos era la representación del éxito en la agricultura y por lo tanto, pues si era el dios del vino, el dios de la uva, ya te imaginarás cómo eran las fiestas en honor a este dios. Se dice que pasaban semanas enteras de festividades en el campo, pues obviamente al ser productores de alimentos había comida de sobra, había vino de sobra, había pues ahora sí que una fiesta con una duración, pues ahora sí que como dirían, hasta que el cuerpo aguante. Y así pasaban semanas de festividades entre litros, toneles de vino que iban circulando a lo largo de todos estos días, la gente borracha, pero a pesar de eso siempre mantuvieron esta naturaleza de agradecimiento. Y dentro de todos los excesos que sucedían dentro de una festividad como esta, donde el alcohol es un protagonista central de ella, pues dentro de esto, y Aristóteles lo confirma en su famoso libro que es la Poética, empiezan a surgir manifestaciones que, si bien a lo mejor no podrían ser consideradas estrictamente literarias, vamos a llamar así eso entre muchas comillas, empiezan a surgir himnos, empiezan a surgir cantos en honor a este dios, y estos cantos recibían el nombre de ditirambos. Los ditirambos eran poemas, eran cantos que se dedicaban a Dionisos para adorarlo. Dentro de todo esto se suponía que de manera improvisada se iban formando coros para llevar a cabo estos cantos en honor al dios. Y también dentro de esta parte del ditirambo había una persona que pues yo me imagino que eran las personas más importantes, digamos, de cada uno de estos pueblos productores, quienes tenían el honor de representar este papel. Dentro de estos ditirambos se empezaba también a imitar al dios, es decir, perdón, se empezaba a imitar al dios, es decir, alguien se disfrazaba de Dionisos, ¿sí? Este personaje que se disfrazaba del dios del vino se colocaba al frente de toda esta manifestación de agradecimiento, al frente de estos coros, y los coros empezaban a dedicarle a él todos estos cánticos. Pues aquí viene lo que decía nuestro amigo Aristóteles acerca de perdón, Aristóteles acerca de la tragedia, acerca del origen del teatro. Esto es una imitación, jóvenes. Alguien se disfraza de un dios para tratar de actuar como él. Aristóteles define a la tragedia griega, bueno, pues y en general al teatro, nada más que como la imitación de las acciones que lleva a cabo el ser humano. Imitación. Y esto nos da una parte de esa visión filosófica que hay alrededor de la tragedia, que en algunos minutos más vamos a hablar. Pero por de pronto quedémonos con eso. Hay manifestaciones religiosas en el campo griego de agradecimiento al dios del vino, adoración a Dionisos, que dentro de ellas hay representaciones, ¿sí? Alguien se disfraza del dios para poder imitarlo y para poder hacer que la festividad tenga un sentido y una profundidad mucho mayores. ¿Ese es el origen del teatro? Sí y no. Me explico. Mientras todo esto sucedía en el campo, pues hagan de cuenta que los intelectuales griegos de la ciudad, ¿sí? Imagínense a los
a los intelectuales griegos de Atenas, que nunca salían de la plaza pública, de la ágora, pues, de sus reflexiones filosóficas y toda esa onda que ya viste seguramente en tu primer bloque de filosofía. Y pues de pronto imagínense que les llega el chisme, oye, güey, mira, allá en el campo, a unos kilómetros de acá, hay una festividad que se hace todos los años y si no estoy equivocado, esa festividad se llevaba más o menos a cabo por estas fechas, mayo, junio, más o menos. Bueno, güey, hay unas fiestas muy cañonas que están allá en el campo y sabes cómo circula la tragadera, la bebedera y pues todo lo que tú te imagines que proviene después de haber tomado tanto. Pues no sé, güey, imagínense a los intelectuales griegos. Vamos, güey, vamos a ver qué onda. Y en bola, los intelectuales que nunca salían de esos ambientes serios, formales y de reflexión para tratar de buscar la verdad y el sentido de las cosas y el origen del ser humano. Imagínate que todos esos intelectuales en bolita se van a la festividad del campo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo estos espíritus proclives siempre a la cuestión formal, a la cuestión racional, a esto de que todo debe tener un orden para que tenga sentido y para que tenga, pues para que sea algo útil, algo de provecho? Imagínate que vean a todos ahí los campesinos y también los citadinos que iban a compartir todo esto. Imagínate el desorden, imagínate las peleas, imagínate, pues también, perdón por la palabra, la cogedera que había por allá. Imagínate todo esto, compañera, compañero, y pues imagínate cómo debieron sentirse los intelectuales al ver estas manifestaciones de la religiosidad que pues no eran cercanas a lo que se experimentaba en las ciudades, ¿no? Había un culto a Dionisos en las ciudades, sí, pero pues obviamente no puedes adorarlo de la manera en que se adoraba a las personas que supuestamente eran ayudadas por él. Entonces, a partir de allá, imagínate que llegan y después de haberse tomado, bebido, peleado y no sé cuántas cosas más habrán hecho estos intelectuales griegos, de pronto, en una de esos lapsus, llegan a observar esta representación que se hacía del dios de Dionisos. Ellos empiezan a decir, oye, pues esto me late. O sea, imagínate cómo los cantos, o sea, observa cómo los cantos, estos poemas en honor a Dionisos y al dios ahí bailando y agradeciendo y dirigiéndole palabras al pueblo, pues yo creo que esto lo podemos tomar para... lo podemos tomar como base para hacer algo, alguna manifestación literaria, intelectual, algo por allá, ¿no? Y bueno, pues sucede de esa manera, jóvenes. Después de haber tenido contacto con estas festividades, con estos ditirambos, los intelectuales griegos regresan a las ciudades, es lo que yo me imagino que sucede, vuelven a las ciudades y ya después de que se le bajan la borrachera, empiezan a analizar lo que observaron y se dan cuenta de que este principio de imitación de algo se podría utilizar en una manifestación que tuviera un impacto mucho mayor en cuestiones literarias, vamos a llamar así. Y ahí tienen el origen de la tragedia griega. La tragedia griega, el teatro griego, pues, surge a partir de estas manifestaciones campestres en honor a Dionisos. Y hay eh, varios estudiosos del teatro griego, empezando por Aristóteles, que dan cuenta de esto, ¿no? Nos plantean esta pues, hipótesis quizá bastante comprobada acerca de que el origen del teatro griego está en el campo. Bueno,
Pero ¿de qué tratan las obras del teatro griego? Aristóteles habla fundamentalmente de dos grandes vertientes del teatro griego en su libro La Poética, y esas vertientes son la tragedia y la comedia. Fue tanto el éxito de las personas de los dramaturgos, de las personas que empezaron a hacer obras de teatro en las ciudades griegas, que empezó a existir anualmente un concurso para ver quién era el más chingón de los dramaturgos pues de toda Grecia, ¿no? Y bueno, estas festividades pues eran auténticos festivales de teatro, maratónicos de teatro, porque para poder ingresar a ellos necesitabas tú como dramaturgo presentar 5 obras. Debías presentar 3 tragedias, una comedia y un monólogo. Esos 5 productos teatrales tenías que llevarlos ya preparados para poder ser puestos en escena. Imagínate, pues no iban 3, no iban 4 ni 5 dramaturgos, sino que había muchísimos más, ¿no? Actualmente solo 3 han pasado a la posteridad con obras completas, que son los 3 grandes trágicos griegos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero cuando uno lee la Poética se da cuenta de que había muchísimos más, que por desgracia, debido al tiempo, sus obras se han perdido y por lo tanto pues no conocemos exactamente de qué trataban. Pero imagínate, no lo sé, el día de hoy vamos a ver las obras de los siguientes dramaturgos. Pasaban 5, ¿no? 5 dramaturgos por 5 obras me daba en total 25 obras al día, por decir, ¿no? Y todo esto se llevaba a cabo primeramente en las plazas públicas, pero como esto fue tomando una fuerza inusitada, el teatro, estos concursos empezaron a tener sus teatros, y de hecho te invito a que en internet vayas buscando los diferentes restos, ruinas de teatros griegos que quedan en pie, para que veas tú lo gigantesco que eran estos escenarios y te des cuenta también el número de personas que podían asistir a ver estas obras de teatro, y te imaginarás entonces que había una euforia gigantesca por el teatro en esos momentos, ¿no? Pero bueno, Aristóteles toma, este gran filósofo griego, Aristóteles toma para llevar a cabo su libro, la Poética, así se llama el libro. Muy interesante, que por cierto, si eres una persona que te gusta la escritura, que haces cuentos, historias, inclusive si has pensado en algún momento dedicarte al cine, dedicarte incluso al cómic, etcétera, pues como todo esto, todas estas expresiones requieren de historias, te tienes que leer sí o sí la Poética de Aristóteles, porque hay muchísimos consejos dentro de ese libro para que tus obras sean muy, muy buenas, ¿no? Bueno, Aristóteles toma el teatro griego y nos empieza a explicar que el origen del teatro griego observa cómo lo que decíamos hace unos minutos. Aristóteles toma el teatro griego y nos empieza a decir que la base del teatro griego es la imitación. En su capítulo número 2 de la Poética, él lo empieza de esta manera. Voy a hacer una cita textual. Los objetos que los imitadores representan son acciones efectuadas por agentes que son buenos o malos. Las diversidades del carácter humano casi siempre derivan de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio es la que divide a toda la humanidad. Y los imitan
mejores o peores de lo que nosotros somos o semejantes, según proceden los pintores. Imitación. Mímesis, como a lo mejor lo escuchaste en tu clase de filosofía cuando veías a este tipo. Aristóteles es muy claro, jóvenes. Con Aristóteles no hay medias tintas. Él nos dice que el origen de todo el conocimiento humano está en la imitación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un término que veías en tu clase de filosofía que es el empirismo? Pues sí, Aristóteles nos dice que el origen de todo el conocimiento humano está en la experiencia, pero sobre todo está en la imitación. Y claro, en ese sentido me parece que aquí se empieza a mostrar con toda su claridad la parte filosófica que hay dentro del teatro griego. Aristóteles nos parece decir que en ese sentido el teatro griego en general el teatro no es otra cosa que otra manera diferente de poder aprender, de poder experimentar la realidad y por lo tanto producir conocimientos. O sea, fíjense cómo Aristóteles, que nosotros conocemos muy bien en filosofía, también nos habla de una manera tan experta acerca del teatro que tú dices, güey, este güey sabía de un montón de cosas. Seguro que en física ya escuchaste de Aristóteles, ¿no? En lógica igual. Entonces, el teatro es imitación y como tal quiere decir que el teatro es una manera también de generar conocimientos. Qué interesante. Qué interesante. En fin. Bueno, Aristóteles nos dice muchísimas cosas acerca de la tragedia griega. Me quiero enfocar en la definición. En el capítulo número 6, Aristóteles nos brinda una definición de lo que es la tragedia. Y él nos dice, una tragedia, estoy citando textual, es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Esencia, o sea, estas líneas que Aristóteles nos da son la esencia de la tragedia griega. Nosotros como espectadores o como lectores, al presenciar las desgracias que le suceden a estos personajes protagonistas que aparecen en las obras, ver el sufrimiento humano, jóvenes, frente a frente, nos debe mover a la piedad y nos debe hacer sentir también temor. Claro. Estas dos emociones, la piedad, o sea, sentir lástima prácticamente por alguien, compasión por alguien que sufre, pero al mismo tiempo sentir miedo porque sabes que el tipo que está sufriendo delante de tus ojos es un ser humano como tú. Eso te puede mover a decir, güey, esto que le sucedió a este personaje igual me puede suceder a mí. Imagínate. Aristóteles continúa explicándonos que la esencia de la tragedia griega está también en que los personajes que aparecen en ella pues deben ser un poco mejores que nosotros,
tanto moral como intelectual y espiritualmente hablando. Es por ello que cuando nosotros empezamos a leer tragedias griegas, nos encontramos con que todos los personajes protagonistas que aparecen en todas ellas son personajes tomados de la mitología y de la historia griegas. Claro, ¿quién va a tener esta característica de ser superior física, moral, intelectual o espiritualmente que estos personajes que representaban los diversos arquetipos de los seres humanos que existían en la Grecia de esos momentos, ¿no? En ese sentido, insisto, los personajes que aparecen en las tragedias son personajes que están presentes en la mitología del mundo griego. Entonces, evidentemente son personajes que tienen esta superioridad. No son seres humanos comunes, seres humanos vulgares como nosotros, sino que tienen cualidades que los hacen sobresalir por encima de la medianía que somos tú y yo, posiblemente, ¿no? Y Aristóteles nos dice que usualmente estos personajes, precisamente por todo este cúmulo de virtudes que tienen, son personajes que experimentan un estado de felicidad, un estado de bonanza. O sea, prácticamente los güeyes no tienen problemas, ¿no? O sea, todos los problemas que ellos pudieran tener están completamente solucionados. No tienen que preocuparse por los problemas que tú y yo todos los días experimentamos, ¿no? Ellos tienen están dentro de un nicho de felicidad que, pues bueno, nadie los va a sacar de ahí, ¿no? Pero precisamente producto de sentirse seguros en todo este ambiente o zona de confort, como le llamaríamos hoy, precisamente por eso ellos empiezan a confiar y empiezan a ensoberbecerse, es decir, empiezan a sentirse que son superiores a los seres humanos y que por esa misma razón los dioses no pueden meterse con ellos y que el destino, que esta fuerza que incluso por lo que he leído me parece que es una fuerza superior incluso que la de los propios dioses, esta fuerza del destino y los dioses, a mí como ser humano que estoy en la dicha y en la felicidad absolutas, no me pueden hacer nada. O sea, esta alienación de la realidad, es decir, los personajes de la tragedia griega parecieran ser, pues, considerarse ellos mismos que han sobrepasado a los seres humanos y que por lo tanto no son susceptibles de sufrir las cosas que tú y yo podemos sufrir, ¿no? Entonces, llega lo trágico, llega el golpe, y esto es lo que plantea Aristóteles en la Poética. Llega lo trágico, los incidentes trágicos llegan a golpear para romper, para destrozar esta falsa ilusión de que tú como ser humano destacado te puedes abstraer de los dioses y del destino, y te venimos a recordar que eres un ser humano, así tengas todo el poder del mundo, así seas soberano de hectáreas, hectáreas y hectáreas, pueblos, ciudades y países, así tengas solventadas tus carencias de alimento y tus necesidades económicas, tu necesidad de una familia. A nosotros los dioses y al destino no nos importa eso. Eres un ser humano y como tal podemos jugar contigo a la medida de nuestro gusto. Esto ciertamente empata la tragedia griega, la conecta con la religiosidad que nosotros observamos en la mitología griega. Si has tenido oportunidad de leer mitos griegos, te vas a dar cuenta de que los dioses juegan con los seres humanos a la medida de su gusto. Ahí tienes, seguramente has visto muchos memes sobre Zeus,
que pues se folla a quien puede, como puede, seduce, se convierte en animales, se transforma, o sea, tienen entonces allá tienen, bueno, nosotros por ejemplo leíamos Safo de Lesbos a Afrodita, ¿no? Safo de Lesbos a través de su poema le pide, oye, quiero que a esta persona que no me hace caso, me haga caso porque yo lo amo, yo la amo, etcétera. Y Afrodita le dice, está bien, güey, tú y yo somos compas y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo voy a hacer que ese tipo que el día de hoy no te hizo caso venga a suplicarte por tu amor y sea un ser tan vil que incluso tú digas, ay no mames, o sea, ya no me supliques por amor, por favor. Entonces, los seres humanos son marionetas del destino, por lo menos en las obras de dos grandes de la tragedia, que son Esquilo y Sófocles, sobre todo en Sófocles, ¿no? Ya con Eurípides nos vamos a encontrar una nueva dimensión de la tragedia griega, donde prácticamente los dioses, pues de algún modo desaparecen. Desaparece la influencia tan aplastante que tienen en las tragedias de los dos anteriores y los dioses se convierten en una especie de discurso vacío, porque no vamos a encontrar mucha relevancia en sus decisiones o en sus acciones sobre los actos que llevan a cabo los seres humanos protagonistas. Aristóteles toma entonces estos elementos para decirnos que la esencia de la tragedia griega se presenta cuando, de estar en una situación de dicha o felicidad, estos seres humanos superiores se convierten en juguetes del destino y empiezan a caer dentro de una espiral de destrucción que los va a llevar no a la muerte. Es muy interesante. Los protagonistas del mundo de las tragedias griegas difícilmente mueren. Y ahorita vamos a explicar por qué.